Estamos ya con el mostrador en la clave, Santiago Escobar, Mirko Macari. ¿Qué tal, don Fernando? A día más, ídolo Mirko. No, si la gente lo va a parar en la calle. Eso es lo que pasa cuando uno trabaja con pausa. Ah, así es. No trate de sacarse los balazos conmigo. Oye, la locomotora. Oye, hoy día hay debate. En la noche es el debate de Anatel. Son casi todas mujeres, creo. Son 4 mujeres y un hombre. Y ¿qué sienten ustedes que puede pasar hoy día? ¿Hay quizás algo aprendido de lo que fue el debate radial? ¿Qué harían? ¿Qué sugerirían ustedes si fueran asesores de los candidatos para el último debate? Eso tiene que ver con la naturaleza de uno. A mí siempre me gusta correr riesgo. Y en general los asesores políticos que prefieren mantenerse, no les gusta correr riesgo. Y yo creo que lo clave acá es cómo se van a ver los candidatos, la postura, la prestancia. Creo que los tics siguen siendo complicados para Piñera. ¿Está hablando no literalmente los tics, sino que como metáfora de los impulsos, ese tipo de cosas? Literalmente, ¿no? Las preguntas donde se complica, donde se le nota la cara que está buscando la respuesta correcta, no está respondiendo directamente lo que él piensa o siente, porque tiene que hacer es poner ese filtro, tiene que buscar rápidamente en el cajón de la respuesta que está para esa pregunta. No es lo que él quiera decir. Y en ese sentido él corre con una pequeña desventaja en términos de que la tele es el medio natural de Alejandro Guille. Él maneja, yo creo, muy bien Alejandro Guille todos los tiempos, los rictus, el lenguaje no verbal. A eso me refiero. Ahí es donde puede haber una diferencia, si es que ninguno de los dos decide tomar una ofensiva contra el otro. Esa es la gran pregunta que está abierta, es decir, si de nuevo atrás sin golpe o si efectivamente va a haber una ofensiva. Yo creo que Alejandro Guille tiene menos que perder y debería arriesgar más. No está tampoco en la naturaleza de él, ni la agresividad ni el riesgo, pero debería tener algún tipo de capacidad de llevar la conversación hacia las condiciones éticas de Piñera, en la medida en que de alguna manera estas 3 semanas de campaña han sido un plebiscito sobre la figura de Piñera, sobre lo que representa y simboliza Sebastián Piñera, y que ha crecido el antipiñerismo, y ese antipiñerismo finalmente se traduce en un voto Guille, porque no es un voto al liderazgo de Guille ni a lo que Guille transmite, a lo que Guille pueda entusiasmar, sino que básicamente detrás de él se alinea un voto contra Piñera. Él debería cultivar eso. Esta cosa que todos se quejan, dándose las intelectuales, de la falta de debate, de ideas, de los programas y todas esas cosas, dan lo mismo. Esto se trata de este otro business, esta definición. Se trata de mostrar las debilidades del adversario, y ahí yo pondría un acento. Ahora, en el caso de Piñera, es menos, porque justamente él tiene que ir a un voto moderado al centro. Aunque ciertos analistas dicen que él lo que tiene que hacer es fidelizar al votante que ya tiene para que vuelva a votar, pero también tiene que crecer. Entonces, a mi juicio, otros dicen que no, gente en su comando que no, que lo de Venezuela ha sido parte de la estrategia, lo de Chilezuela, la estrategia. Yo creo que él tiene más que perder y debería arriesgar menos. Guille debería apostar más a demoler la imagen. Ahora, de Piñera en temas de ética de negocio. Tú dices una cosa que es cierta, digamos. Si es que yo fuera asesor de un candidato y tuviera que pedirle que atacara, digamos, yo creo que Alejandro es menos atacante que incluso el propio Piñera. Piñera yo creo que es más desenfadado para plantear cosas y decir situaciones que son directamente achacable a su rival, y Alejandro no, a pesar de que lo ha hecho, y lo ha intentado, pero yo tengo la impresión que en este debate, no sé qué opinas tú, Chago, yo creo que en este debate de hoy, no sé si es que el sentimiento va a ser el de intentar ganar unos puntitos más o tratar de no perder puntitos.
Es decir, tratar de contener situaciones más que de ir con un empuje a tratar de afectar al otro. Mira, mi impresión es que Guillet llega en la mejor posición. ¿Así? ¿Por qué crees eso? Yo creo que básicamente porque sin hacer nada extraordinario ha logrado situarse prácticamente en una situación expectante y de triunfo. Bueno, yo creo que eso en gran medida es responsabilidad del shock de las encuestas y lo que sacó finalmente. De lo que sea, pero lo concreto es que cuando se sienten o cuando estén frente a frente en el set, que yo estoy de acuerdo con Mirko que es un escenario que Alejandro Guillet domina mucho, la posición inicial es diferente. Y yo creo que una de las cosas que ha transmitido muy bien Guillet es una cierta tranquilidad, es decir, no ha transmitido una ferocidad del poder político como sí la transmite Piñera. Y entonces, de verdad creo que yo no le recomendaría atacar, le recomendaría simplemente conservar, es decir, afirmar ese estatus, transmitir esa especie de tranquilidad, ¿no es cierto?, dedicarse a la función de estadista y, claro, por supuesto con algún guiño al electorado en el sentido de énfasis, de mensaje, pero creo que a raíz incluso, esto me lo da el Twitter de la Mariana Elwin de anoche, ¿no?, recordando un Twitter agresivo de Alejandro Guillet sobre qué es lo que pasaría si ganara la derecha. Yo creo que ahí hay un punto en él y las cosas, a menos que se cometan errores muy graves, están más o menos resueltas. Yo creo que la posición de Piñera, yo creo que va a insistir en eso, es la intervención descarada del gobierno. Y la verdad es que desde el punto de vista de lo que son los procesos electorales en cualquier democracia, en cualquier parte, incluso mucho más cuando tienen reelecciones, el principal activo de la coalición oficialista es precisamente el gobierno. Y entonces pretender que no muestren su principal activo político es una tontera. El problema es que fue imprevisto. Esta imprevisión sobre el peso específico de Bachelet y del gobierno en la última etapa de la campaña fue algo que nadie previó, fue otra de las cosas que nadie previó. Bueno, porque se suponía que estaba desfondado. Se suponía que estaba desfondado, no, exactamente. No tenía ningún valor. No había nada que endosar. Claro, la presidenta no valía nada. Cuando tú has ninguneado tanto a un gobierno para calificar lo que básicamente se desfondó y no tiene ningún valor, que es lo más... Nadie le atribuye que puede tener algún tipo de incidencia en nada. Exactamente. Y entonces fue una presión, digamos, nueva, absolutamente nueva, que no tenía una contra diseñada. No habían pensado en el tema y de repente empiezan a improvisar. Y bueno, estas quejas sobre el intervencionismo electoral, hay gente que anda sacando cuentas cuántas veces se ha puesto el delantal blanco Michelle Bachelet y cuántas veces de esas con delantal blanco está al lado, en fin. Pero eso pasa en todos los lugares. Y eso pasa en todos los lugares y por lo tanto yo diría en mayor innovación, yo creo que va a ser una noche de errores, si es que existen. Y los golpes ya se están dando al estilo de lo de Karen Rojo, tú la entrevistabas recién, ¿no es cierto? Cosas que van indicando cómo están las expectativas del mundo político frente a la situación. Sí. Así que no comparto mucho la idea de Mirko. Bueno, él es joven y está con la ferocidad política, le gusta la polémica, pero yo le diría a mi candidato, mira tú, tranquilo. Pero en este debate hay una cosa interesante que potencialmente existía en el debate Archi, pero que no se usó. En el debate Archi tenían cada uno de los candidatos 30 segundos para interpelar al otro, para decir cosas, y casi ninguno de los dos usó esos 30 segundos. Ahora van a tener 6 minutos. Ahora tienen 6 minutos de interpelación directa y que se tiene que usar.
por lo tanto, vamos a ver probablemente situaciones que no vimos en el último debate, que son el encontrón directo, cara a cara, entre ellos, con temas que ellos pongan para azuzar a su contrincante. Y eso puede ser una cosa bastante interesante también, creo yo. Sí, bueno, sí, ese es el punto. Estando ese espacio, ¿con qué contenido lo llenas? Y bueno, yo creo que para allí lo mejor es hacerlo con el problema ético en torno a Sebastián Piñera. Bueno, ya partió con un Twitter, ahora hace un ratito, que sacó el tema de las listas de espera auge y todo eso. Esto salió en cierta prensa, nosotros lo publicamos también, lo sacó CIPE, lo publicamos nosotros, pero no entró a la agenda de los medios del establishment el tema de las listas auge. Si tú ves los diarios, quedó completamente omitido. A mí en el tema me parece que así como las encuestas se equivocaron en dos resultados importantes, el de Piñera y el de Sánchez en la primera vuelta, yo creo que también se equivoca buena parte de la élite de asumir que a Piñera no le pega, es costundido el tema de su vida al límite en los negocios. Chago Escobar ha hablado y escrito ríos de tinta sobre el asunto y tiene una expertise ahí, pero yo creo que y por eso que lo he dicho aquí antes, creo que eso es donde Guille tendría que reforzarse, que es mucho más fuerte hoy día el antipiñerismo que incluso el antiderechismo, por lo que Piñera representa y simboliza, porque es el pillo de la clase, el vivo, el que aprovecha el milímetro de oportunidad y la toma a su favor en desconsideración de los otros. Creo que eso es un activo para cualquier contrincante de él en la campaña, y me llamó mucho la atención que durante todo el año nadie, ninguno de sus contrincantes, lo levantara de manera inteligente y de manera consistente, porque a mi juicio ese es un punto que orada finalmente a Piñera. O sea, Piñera es el Pepe Cortisona de Condorito. Entonces ese gallo finalmente no es querido, y eso pesa mucho a la hora de una definición estrecha como esta. Son atributos personales más que grandes definiciones político-ideológicas sobre reforma o no reforma, sobre el modelo o no modelo. Esas cosas no están en la mente de las personas que van a definir la elección, y por lo tanto ahí hay un flanco que no ha sido explotado suficientemente, que ha crecido a partir de la segunda vuelta, de la sensación ambiente. Yo creo que lo que domina la agenda es cómo ha crecido ese antipiñerismo, y Guille debería saber usarlo inteligentemente, porque por supuesto no implica pasarse 10 pueblos a lo meo, pero sí saber tocar donde tiene que tocar. Ahora, yo en este tema de la famosa intervención del gobierno, un tema que me da una lata tremenda, porque me suena a una prepotencia. Es decir, cada sector tiene ciertas ventajas de cara a la elección. La derecha siempre cuenta con el poder económico, con el grueso de los medios de comunicación, con la capacidad de instalar su agenda, y sobre todo en esta elección, sí, el diseño de la campaña de Piñera se basó en la demolición de la figura presidencial y en transformar la elección en un plebiscito sobre las reformas. Eso fue el diseño de la campaña. Él no dialogó con Beatriz Sánchez, no dialogó con Guille, habló directamente con la presidenta. Y la presidenta lo único que hizo, y todo el mundo sabe que yo no soy ni bacheletista, ni partidario de la nueva mayoría, ni tengo ninguna simpatía por este gobierno, pero veo el escenario que toma lo que en política es un desafío, porque ella entiende que tiene una oportunidad de tener éxito o fracaso en la gestión, que se traduce en entregarle o no la banda a alguien opositor, y drásticamente opositor a su gobierno. Y entonces, si uno sigue el instructivo de la Contraloría respecto del uso del comportamiento de la autoridad durante una campaña, y se sujeta a él, y ese instructivo está, y la Contraloría lo está llamando, lo ha fiscalizado de manera bastante activa por sí misma, es decir, no debería haber problema en el legítimo uso político, ¿no?, de las cosas que son propias del ejercicio del gobierno, del poder, de la inauguración de cosas, de las vocerías, etcétera. Entonces, a mí me parece un lloriqueo prepotente
este coro, además porque los ponen a todos, los voceros oficiosos y no oficiosos, columnistas, panelistas, todos a poner el tema de la intervención del gobierno para tratar de generar presión política, ¿no? Y la presidenta está haciendo lo que haría cualquier político que medianamente está haciendo lo que no hizo durante todo el tiempo que las reformas estuvieron bajo cuestión, que es salir a defenderlas, usar la vocería del gobierno para defenderlas y apostar, ¿no?, a dar esa batalla. Y ahora la está dando, y eso es legítimo, eso es parte de las reglas del juego del poder. Digo la palabra poder porque tú me lo recomiendas, Fernando. Es que yo creo que eso es tu muletilla ganadora. Tu muletilla ganadora, sí. Ayer escuché o lo vi, a Manuel José Sandón en el programa de Televisión Nacional. Y es bien interesante ver cómo personas que son bien distintas a Sebastián Piñera, en el caso, por ejemplo, del Frente Amplio, para ponerlo como contraste, Beatriz Sánchez le dio el apoyo a Guillé, pero se retiró. Básicamente le dio el apoyo, pero no hace campaña por él, no hace ninguna cosa por él, y por lo tanto, fuera de ese endoso verbal que se puede traducir como, oye, este es mi candidato, no tiene que hablar a favor de él, porque no son parte del comando. Pero las personas que compitieron con Sebastián Piñera en la primaria y que tuvieron encontronazos muy fuertes, particularmente Manuel José Sandón, Felipe Kast en mucho menor área, o José Antonio Kast, que sí tuvo encontronazos con él, son parte del comando, y hoy día, esa es la pregunta que quiero plantearle, y hoy día tienen que hablar de las bondades de un candidato al que denostaron muy fuerte. Manuel José fue muy, pero muy duro con Piñera en la primaria. Él no te metieron, no te cargaron reo por lindo. Es una frase que va a quedar por la historia y es una cosa muy fuerte que hoy día tú... Y por lo tanto tú ves a José Antonio Kast diciendo que Piñera es lo que corresponde. Bueno, Felipe Kast me parece más cercano. Y Manuel José Sandón, que ayer hacía denodados esfuerzos por tratar de mantenerse dentro de su lógica argumental anterior, pero asociándolo a un candidato que él despreció en la primaria. Yo no sé qué tanto eso puede afectar la situación. Me parece a mí, no sé, interesante, por ejemplo, que el general en retiro, Rafael Villarruel, a quien yo he entrevistado varias veces, diga la frase de que ellos van a apoyar a Piñera porque lo garantiza José Antonio Kast. ¿Qué clase de aval es una persona que no tiene partido? No tiene poder propio más allá de haber perdido una elección con un 8% harto respetable. ¿Qué significa eso? ¿Que tiene que José Antonio Kast ser parte del gobierno para que... bueno, eso es un liderazgo, una cosa bien curiosa. Un activo invisible, de confianza. Y en el caso de Guillé, repito, el problema es al revés. Mucha gente dice que le da el apoyo, pero no sale a hacer campaña por él. Se lo da verbalmente nomás. Mira, yo creo que en el caso de la derecha hay un tema que es bien interesante. O sea, yo lo estamos mirando con la mayor atención porque creo que no han resuelto los problemas de la post-transición todavía de una manera clara, ¿no es cierto? Han apostado a los elementos que son los que tienen el peso gravitante desde el punto de vista de las definiciones en la derecha, que es la economía, pero ha quedado desencajado una doctrina que fue parte de una parte, valga la redundancia, de la UDI, pero que la tomó muy fuerte José Sandón. Esto de la derecha social no es un tema. Yo ayer, es un tema, me parece sustantivo, sobre todo para darle una cierta forma de representación de sectores sociales más allá de lo que representa el puro poder económico, ¿no? De elementos simbólicos de soberanía, de sociedad. Entonces, yo miraba un poco a este alcalde Lavín, ¿no?, otra vez haciendo sus cosas, sus piscinas y sus cosas, en fin, qué sé yo, que tienen, a mi modo de entender, valores que son transversales, son para toda la gente, etcétera, y que expresan, digamos, un acercamiento a los temas sociales
que no son los tradicionales. Los tradicionales son las obras de caridad y no son las realizaciones sobre espacios de bienes públicos. Y de alguna manera yo creo que ahí hay un tema, una tensión. O sea, lo que expresa Villarroel sobre Kast es en realidad otra de las tensiones que cruza la derecha, y es básicamente, bueno, la desnudó el propio Piñera cuando hizo su famosa frase sobre los cómplices pasivos. De alguna manera, la ética de la institución militar y la ética del Estado sobre los temas de derechos humanos es un tema que a la derecha no le ha no la ha resuelto. Hubo empresarios que participaron mucho más activamente en represiones, etcétera, que tuvieron compromiso, incluso económico, el caso de Claro, por ejemplo, en fin, en episodios muy oscuros. Y yo creo que es un tema que cruza los salones de la derecha. En el caso específico de Alejandro Guillera, al revés, ¿no es cierto? Yo de verdad creo que en el cambio, o sea, en la actitud, en la individualización de la sociedad chilena, no hay movimientos colectivos muy masivos. Lo más colectivo es lo que viene con los estudiantes y lo que viene con el Frente Amplio, pero en general la gente no se expresa en la calle, no se expresa en cosas más colectivas. Se ha perdido esa vieja épica de, ¿no es cierto?, del puerta a puerta, de la campaña, salgamos todos a hacer campaña, y por eso se ha notado mucho más el uniforme del gobierno, de los funcionarios del gobierno actuando en bloque para utilizar el principal activo que tiene el oficialismo. Pero yo creo que no ha habido una concentración que valga la pena mencionar en esta campaña, que se supone la más reñida en los últimos, no sé, de la democracia después de lo de Lagos Lavín. No ha habido una sola concentración que valga la pena mencionar, ni una. Eso es bien interesante, fíjate. Yo me acuerdo de las antiguas formas de hacer política, en presidenciales estoy hablando, más aún en dictadura. O sea, ni siquiera te estoy diciendo en democracia, en dictadura. La campaña de Patricio Aylwin, el año 89, termina en el Parque O'Higgins, en Ochagavía, en el Parque O'Higgins, con una cosa, pero que habrá ido, qué sé yo, cerca de 1 millón de personas. Tú estabas obligado a visualizar la gente que te apoyaba. No servía el que hubiese muchas voces que mandaban cartas a los diarios, no había redes sociales, por cierto, y por lo tanto ahí puede haber una explicación en parte. Pero tú necesitabas sacar gente a la calle. Aquí los términos de campaña son súper acotados, súper controlados, súper, ¿cómo se dice? Control de daño es la motivación número 1. Es cierto eso que estás diciendo tú, no hay esa cosa multitudinaria de antes. Pero 1,5 millones de personas salen a marchar contra la AFP. Está bien. O sea, hay causas que movilizan. Hay causas que movilizan, pero y que no movilizan todas las veces que los convocan. Normalmente los movilizan cuando la cosa se prende o agarra vuelo por primera vez. Es que mira, en la política institucional no hay épica. Discúlpame una observación. El izquierdismo tradicional siempre pensaba, ¿no es cierto?, que las cosas no eran de una vez y para siempre. Se formaban sindicatos, cosas, en fin, y estos no tenían otro destino que crecer, que ir creciendo en influencia política, etcétera, formar coaliciones. Hoy día eso no es así. O sea, las cosas aparecen y desaparecen según muchas circunstancias, y los procesos de aglutinamiento, o sea, yo creo que la primera manifestación de la potencia política de la comunicación nueva entre ciudadanos se dio en España a propósito del 11 de marzo. El famoso, a 4 días, 5 días de la elección, cambió la elección. Un acto... Atocha, ¿no? El caso de Atocha cambió la elección. Y de alguna manera entonces yo creo que la forma de comunicación y aglutinamiento de la sociedad ha cambiado. Y entonces los puerta a puerta llegan a ser incluso molestosos. Yo tengo la sensación de que a la gente, cuando le van a tocar el timbre el día miércoles, o sea, el día sábado en la tarde, cuando está durmiendo la siesta, le debe resultar bastante. Pero bueno, que eso es lo neoliberal. Vimos 20 años. No sé si es lo neoliberal. Ese es
Ese es mi... Hay una cosa que me gusta mucho y que yo creo que un aviso, ¿no?, sobre el fútbol. Dice, siempre que queréis ver un partido, hay alguna... Estás invitado a comer, tenés un matrimonio, tenés un bautizo y te perdiste el partido. Hasta que aparece el gallo, ¿no es cierto?, en la muñeca, viendo el partido y celebrando los goles. Yo creo que aquí hay un tema de esa naturaleza. O sea, la modernidad te trae también una manera de visitar. A ti te molesta un poco que te llamen por teléfono, pero tú lo que haces en general, ¿no es cierto?, es colgar el teléfono cuando te están llamando para una encuesta. La puerta a puerta te obliga a los 10 minutos de convivencia. Y entonces sí, yo creo que eso está pasado de moda. O sea, yo creo que la convocatoria, el hacer campaña en la feria, lo que más queda en la feria. Yo me acuerdo que yo en el 89 seguía a 2 o 3 personas que me dijeron que eran, no me acuerdo quién fue, que me recomendó ir a ver a 2 o 3 personas que eran unos campañistas, pero fenomenales. Y yo seguía a 2 o 3 personas, y una de las personas que más me impresionó fue Anselmo Zule, el viejo parlamentario radical que en la 6ª región, oye, pero sabía el nombre de todas las personas que estaban en la casa, prácticamente las biografías, había pasado como 4 veces, conversaba con las personas como si es que hubiese estado toda la vida comiendo y almorzando con ellos. Era una cosa pero impresionante. Y hay gente así, hay gente que tiene esa capacidad de empaparse de ese tipo de cosas y tiene buena memoria y genera pero tú tienes razón en una cosa, eso funciona en localidades más bien pequeñas porque tú gastas mucho tiempo en cada casa y esa inversión no te reditúa en la masividad que hoy día necesitas para ganar. Y por lo tanto es mucho mejor hacer un acto público o tener qué sé yo, un buen sistema de redes sociales en torno a la campaña. ¿Tú te acuerdas del que ahora es muy personal? Y tomaba cuando abrazaba, tomaba detrás de la nuca, sí. Era un abrazo de padrino así, o de, no sé, no, era genial. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con el mostrador en la clave. Fernando Paulsen junto a sus panelistas e invitados son una combinación clave. Escuchas la 92.9, Radio La Clave. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Todo lo que hay que saber para empezar bien informado la jornada. Se pasaron a FONASA, cotizantes que salen del sistema de ISAPRES superan a los que ingresan durante este 2017. En materia internacional, los gobiernos de Francia y Reino Unido rechazan reconocer a Jerusalén como capital israelí. Y se dijo aquí, la Fiscalía Nacional es el único organismo que ha tenido sanciones por prácticas antisindicales. Hay una situación anómala en la gestión del Ministerio Público donde falta fiscalización, sobre todo en materia de despidos injustificados. Lo dijo Paulina Ruiz, presidenta de la FENAMIP. Diario Clave. Revisión de noticias, datos, servicio y todo lo que necesitas saber para comenzar la jornada bien informado. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Solo por la 92.9. Somos información. Somos la clave. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Sofía abrió un negocio, una peluquería. Hola, adelante. Y ella sabe lo importante que es estar 100% en línea con el estilo, 100% en línea con sus clientes y 100% en línea con su negocio. Por eso Sofía se hizo cliente de Transbank 100% en línea. Entra tú también en transbank.cl e incorpórate y podrás vender desde 48 horas con Visa, Mastercard, Magna, American Express, Diners Club o Red Compra. 48 horas hábiles según sistema de agendamiento para instalaciones. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto.
Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Estamos con el mostrador en La Clave, Mirko Macari, Santiago Escobar. Oye, hay una... esta pregunta yo la he hecho varias veces, pero siempre me queda la duda si es que no hay algo que se pueda raspar la olla, para ponerlo en términos moreiristas, de la última semana de la elección. Porque aquí básicamente lo que tienen que concentrarse tanto Guillé como Piñera es 2 o 3 cosas que son súper importantes. Una, que ojalá todos los que fueron y votaron por ellos la primera vez vuelvan a votar por ellos la segunda. Segundo, que para avanzar, aquellos que le han dado el endoso, que le han dado el apoyo, efectivamente lleven sus votos a sumarse a los que ya ellos tienen. Y en tercer lugar, tienen que tratar de conseguir un par o unos 5 puntitos de gente que no votó la primera vez y que va a ir a votar esta vez. Y por lo tanto, es bien jodido cómo se hace eso, porque no es tan fácil. ¿Qué hace que una persona salga a votar en una segunda vuelta si no estuvo dispuesto a votar en una primera? ¿Qué lo motiva? ¿Por qué? ¿Que de pronto se asustó y encontró que había que ir por uno por otro? ¿Que, no sé, hubo algún amigo o amiga que lo convenció? ¿Qué hace que una persona que necesita imperiosamente para los candidatos que aparezca salga? ¿Qué lo motiva? Yo creo que nada que tenga que ver con programa. Nada que tenga que ver con programa. Todo esto es una casuística, sobre todo en una elección estrecha, es una casuística que tiene que ver con un voto más, por amigo. En una mesa, o sea, de 350 posibilidades, yo necesito que los que votaron por mí lleven uno más. 2 más. Entonces, es una apelación al arrastre que no tiene su fundamento en los programas, sino que en primer lugar tiene su fundamento en la capacidad de arrastrar de los adherentes, los que ya lo hicieron, primero de persistir en ir a votar y en segundo lugar de llevar a la abuelita, al tío, a la mamá, al que se quedó durmiendo, al que tenía que llevarlo a votar, ¿ya? Y despertar la solidaridad más personal de la adhesión que otra cosa. Y en segundo lugar, no cometer errores. Los errores son enormes, por eso yo recomiendo tranquilidad. O sea, el ansia es la que lleva la falta de medir las palabras, el chiste tonto dicho exactamente en el momento más inoportuno, o la cosa ambigua, esa que te interpretan básicamente de una manera diversa, porque tú estás sujeto aquí de una manera muy importante a cómo los públicos descifran lo que tú estás diciendo. Por lo tanto, no te pongas difícil, no hables cosas difíciles, sé claro, sé directo, sé tranquilo, y confía en que los tuyos van a llevar esa cantidad de votos que tú necesitas. Desde ese punto de vista, Piñera tenía mejor posición que la de Guillé. Sin embargo, se ha puesto nervioso, ha hecho tonteras, ha dicho cosas, y entonces, bueno, ahí estamos, pues. No sabemos si estamos empatados o no. Mirko.
O sea, yo creo que todas estas preguntas acerca de ingeniería electoral nos circunscriben a un hecho que es lamentable, que en el fondo es una elección sin entusiasmo, esta definición sin entusiasmo. Los que van a votar por Guille Bonaparte lo hacen para que no gane Piñera, y los que van a votar por Piñera tampoco lo hacen por él, ni porque sea un liderazgo particularmente carismático, ni nada, simplemente para evitar que siga gobernando la izquierda y todos los miedos que están envueltos en eso. Entonces es finalmente una elección de fin de ciclo. Cuando hablábamos con Chavo en el segmento anterior respecto de los puerta a puerta y lo que implicaba esta pregunta por la desciudadanización de la política, es porque se construyó una política que yo englobo en el marco de lo que conceptualmente se conoce como lo neoliberal. Lo neoliberal no es una respuesta a preguntas sobre lo económico, sino que es por sobre todas las cosas llevar las categorías de lo económico a la vida social y política. Lo neoliberal, para funcionar, tiene que tener una política de baja intensidad, tiene que tener una política atomizada, tiene que tener una política enclaustrada en el área de la técnica, como la hemos vivido en Chile por más de 20 años. Estamos en el fin de ese ciclo. La política, las decisiones políticas las toman los expertos. Usted elige políticos profesionales de uno u otro lado y después se sienta en su casa a ver la televisión, juzgará y en 4 años más volverá a votar si quiere. Ese es su rol como ciudadano. Entonces la política se trata de eso, de desarmar a la sociedad, de acrecentar la idea del individuo y el individualismo, de que lo colectivo es un problema, de que yo no estoy conectado con otros, de que lo que me pasa a mí es algo que soluciono yo y lo que le pasa al vecino lo soluciona al vecino, y no tenemos nada que nos una o tengamos en común. Entonces ese es el marco ideológico en el cual se ha construido la política, y esta segunda vuelta es finalmente la expresión decadente, la expresión sonora, la expresión desagradable, porque ya la gente está, o el grueso de la gente está instalada en la emoción de que esta cuestión está más la gane quien gane. Finalmente no hay la sospecha de que venga algo seriamente mejor. Las condiciones políticas van a dar que cualquiera que gobierne lo va a hacer en un sistema muy empantanado, con poca capacidad de generar gente y de entusiasmar, de cumplir promesas, ¿no? Entonces estamos en una política desvalorizada. Es el gran contexto de esto, y la segunda vuelta se inscribe en ese contexto. Entonces por eso esta sensación de que, salvo algunos, ¿no?, que ven los mayores males si gana uno o el otro, entonces se movilizan con pasión pero en un sentido negativo. Lo que está movilizando la pasión es lo negativo. No hay eso, y eso es muy malo para la sociedad, es un mal síntoma para la sociedad. Ahora, yo soy optimista en el sentido que esto marca definitivamente, esta elección yo creo que marca el fin del ciclo, porque lo nuevo ya está. La emergencia de nuevos actores, de nuevos valores, ya está instalado. Ahora, pero yo estoy de acuerdo contigo en prácticamente todo lo que señalaste, Mirko. Menos No, yo creo que hay un punto extraordinario cuando se agoniza un sistema que era cómodo, un sistema que era predecible, y por lo tanto tú te sentías relativamente seguro en el grueso de eso. Un sistema que establecía, por ejemplo, formas de resolver, formas de funcionar, maneras de relacionarse unos con otros, que si bien no eran todo lo democráticos que se quisiera, tenían sistemas de castas en algunos países, tenían sistemas de clases en otros países, tenían sistemas nobiliarios en otros países, tenían sistemas de jerarquías que sabían versus los que no sabían, tenían sistemas de tecnocráticos, que son los que son capaces de gestionar, y los otros no tienen la más leve idea porque no tienen los títulos ni tienen colgados, qué sé yo, sus PhDs en la pieza. Pero el sistema ese, con todos sus ripios, con toda su antidemocratización que implicaban, tenía una lógica de que había algunos que se percibían eran mejores que otros naturalmente, por opción, por sus atributos, eran más capacitados que otros para gobernar. Eso empieza a irse a las pailas con una serie de
situaciones en el mundo y particularmente después del auge y el boom de las redes sociales y de todas las cosas, y hoy día tú tienes... La crisis financiera del 2008. Exactamente, y la crisis financiera del 2008, que es una crisis que los técnicos no avisoran, nadie sabe, quiebran ahí además 2 premios Nobel de Economía que habían hecho su emprendimiento de inversiones y los tipos fallan pero estrepitosamente, y este culto por el tecnocrático, por el económico, claro, exactamente, por el economicista que sabía todo, se viene abajo y empiezan a aparecer nuevos fenómenos que todavía están por verse qué tanto pueden calar, pero son a estas alturas, creo yo, relativamente imparables. Yo recomiendo, pero encarecidamente, a las personas que no lo han visto, que por favor vean The Crown. Segunda temporada. La segunda temporada de Crown en Netflix, para aquellos que tienen Netflix. Y sobre todo vean el capítulo 5. El capítulo 5 es una joya, es una maravilla que habría que enmarcar. ¿Ya la viste completa, Fernando? Yo la vi entera. Ayer me mandé desde las 10:30 hasta las 9 de la noche. Y ahí te fuiste al canal. Oye, ahí me fui al canal, pero espérate. Porque ahí tú adviertes, en determinadas materias, adviertes este fenómeno tan difícil, tan tremendamente complejo, que es cuando la persona que está en el poder, que tiene el poder, es el último en entender que hay un cambio que lo deja fuera de la línea. Oye, es el último en entender, porque justamente tú tiendes a defenderte hasta el final. Tiene el auto con chofer que te espera ahí, tiene qué sé yo, el viático que te espera cuando tú sales de viaje, el sirviente que te sirve, el asesor que te lleva al maletín. No quieres ver. Pero mira, yo creo que aquí hay un tema súper interesante porque es la historia como proceso de instituciones y la historia como liderazgo, como individuo, ¿no? Yo de verdad pienso que esta elección tiene una parte importante, la chilena, una parte importante de fomedad, básicamente porque está todo decidido. El cuadro de élite política para los próximos 4 años está decidido. Lo que falta es el primus inter pares, por decirlo de alguna manera, a pesar de que el presidencialismo va a seguir siendo tremendamente de un peso específico grande, cada vez menos, exactamente. Es decir, y entonces la asincronía que hay entre elegir ya el cuerpo parlamentario, los consejeros regionales, aunque no tenemos los gobernadores provinciales todavía elegidos, pero podría ser un punto, ¿no es cierto?, a favor de algún movimiento que tome el tema, con una elección entre medio del mandato, etcétera. Nos falta el presidente de la República, como tú bien dices, con mucho menor peso. Sin embargo, pasan cosas que son trascendentes desde el punto de vista del Estado y que pasan absolutamente desapercibidas. Voy a mencionar una sola que yo creo que es importante y posiblemente la vamos a tener que volver a tratar en esta mesa algún rato, que es la internacionalización del conflicto mapuche. Ojo con esta cosa. ¿Está hablando por lo que está pasando en Argentina? Por lo que está pasando con Argentina. Mira, es una calidad nueva. Un tema que no viene bien acotado por parte del Estado o la forma administrativa o político-administrativa que muere, que es un tema represado, que no tiene un enfoque, a mi modo de entender, integral, que permita hacer representación política, cultural y además soluciones económicas específicas, se va a transformar en un tema, se va a internacionalizar con Argentina y nos va a enredar una política vecinal en un nivel que hasta este momento no tenía. Y nos puede terminar enredando muy seriamente un montón de otras cosas. O sea, y esto que te estoy señalando no tiene que ver ni con liderazgos presidenciales, sino tiene que ver con instituciones, con procesos institucionales. Y la evolución histórica del Chile moderno, de la dictadura hacia acá, ha sido de una lentitud, porque uno de los principales problemas que ha tenido el modelo de transición ha sido ralentizar todo el proceso de aprendizaje institucional y de ayornamiento institucional que permita que se expresen las nuevas calidades de la política. Sí. ¿Ya? Déjame agregar una cosa más a eso, Santiago.
independientemente de las visiones políticas que se tengan, todo lo que podríamos denominar futuro en materia de política va y conspira contra la forma clásica en que se hacía política, y que eso afecta, yo creo, más a la derecha que a la izquierda, por razones obvias. Porque los procesos de transparencia, los procesos de, por ejemplo, yo creo que vamos a estar muy cerca de que se conozcan las declaraciones de impuestos de los candidatos, tal cual como en otros países en las próximas elecciones. No hay ninguna razón por la cual un candidato presidencial no pueda transparentar voluntariamente su declaración de impuestos. El que se transparenticen las conversaciones a través de estas leyes de lobby reguladas y mejoradas, todo eso conspira contra una idea y una clase política, que lo has conversado tú muy bien, muchas veces, Mirko, que hacía de la opacidad respecto de eso el poder. Ese era el poder que tenían, que las cosas no se sabían y por lo tanto tú podías negociar con maletines bajo cuerda o podías negociar con, qué sé yo, promesas que finalmente no sabías cómo y cuándo aparecían. Eso yo tiendo a pensar que uno tiene que asumir que vas a tener que hacer en el futuro política crecientemente mucho más transparente, y eso sin duda remueve en todo orden de cosas lo que existía. Y ahí tiene el poder tiene que ser constituido de otra forma. Claro, y ahí tiene un punto el Frente Amplio, ¿no? En una revolución. Y ahí tiene un punto el Frente Amplio. ¿Ah? Vamos a ver cuánto va. No en la elección de Guillén, no es el tema de si apoyamos o no apoyamos a Guillén, o apoyamos o vamos a votar o no vamos a votar. El tema es básicamente que ya constituidos como poder, es cómo se comportan respecto del sistema de relaciones intrainstitucionales para poder cambiar el eje de una cosa que se viene arrastrando. Esta es como la patita de el Guernica de Picasso, ¿no es cierto? Ese tipo que se le queda la pata atrás. Ahí están las instituciones de Chile, ¿no es cierto? Entra con dificultades, un peso psicológico que tiene que ver fundamentalmente con la manera de ejercer el poder político. Pero el sistema fue diseñado para no ser modificado. El poder para hacerle la competencia. Exacto. El sistema fue diseñado por Jaime Guzmán para no ser modificado. Exacto. Y como va a ser modificado, tú te das cuenta de que cambió la cosa definitivamente. Y esto está en un proceso de transformación, y yo repito la palabra, revolucionario, ¿no? Que ocurre como todas las revoluciones que son culturales y no políticas, es decir, no hay ningún asalto al Palacio de Invierno en vista de nadie, ¿no? Tiene que ver con la transformación de las subjetividades, que son finalmente donde se producen los grandes cambios epocales en la historia de la humanidad. El salto al renacimiento es un cambio en los valores. Finalmente se cambian los valores en las ideas dominantes, es lo que modifica el conjunto de materialidades que está en torno a la sociedad política, las leyes, las ideas de estatus, de prestigio, el valor de las cosas, el poder de las instituciones, etcétera. Tú tuviste esclavos hasta que tener esclavos se te hizo impresentable. En Chile, eso, la clave de ese funcionamiento es la institución presidencial. La institución por excelencia, decía Diego Portales, donde la piedra angular, donde es la llave maestra, donde se sostiene el régimen político en Chile, es la presidencia de la República. Y la presidencia de la República está en franca descomposición de su poder, de su estatus, de su prestigio, Fernando, y de su majestad. A propósito del capítulo 5 de The Crown. El último presidente que entendió que el cargo implicaba la majestad de Estado fue Ricardo Lagos. Y concentró de nuevo el poder, bueno. Pero implicaba justamente una simbología, implicaba una ritualidad, implicaba una autoimagen que fuera percibida por los ciudadanos de un lugar especial, inmaculado. Porque sin eso no se podían cometer el conjunto de cuestiones impresentables que funcionaban, que se hacían tras bambalinas. Todo tiene que ser presentado dentro de esta obra. Es decir, cuando los ciudadanos bajan al sótano, ¿no? Como dicen en la Guerra de Galio, a ver cómo se faenó el animal, simplemente terminan asqueados. Entonces se requiere esta ritualidad, este boato, ¿no? Este rictus hacia afuera del que ha sido desprovisto la autoría presidencial, y por lo tanto estamos asistiendo al fin de un régimen histórico-político, porque esto viene aceleradamente de Bachelet 1, Piñera, pero tú ves Bachelet que 2. Hasta el actor que encarna esencialmente
esa lógica que está muriendo, que es Kevin Spacey, no lo puede resistir en su vida real. Y se va todo al piso por algo que hace 20 años o 15 años hubiese importado un bleo. Mira, yo creo que uno de los temas más importantes, sobre todo porque compartiendo todo lo que se ha dicho sobre Ricardo Lagos, sobre su visión de Estado, su majestad, etcétera, etcétera, no logró entender es que precisamente el rito y el poder son dos cosas diferentes hoy día en la presidencia de la República de Chile. Rito y poder son dos cosas totalmente diferentes. El poder está más difuminado. De alguna manera, el modelo político que se anuncia es un modelo mucho más sistémico, de más contrapeso, con más presencia de regiones. Y lo que hizo Ricardo Lagos fue al revés. Ricardo Lagos, en un proceso que Eduardo Frei, de una manera, yo diría tímida, en general muy ambigua, había iniciado de desconcentración y de descentralización, lo volvió a concentrar y todo volvió a pasar por la moneda y todo llegó a la moneda y todo se resolvió en la moneda. Y la verdad es que ese modelo no funciona más. Y eso tiene un rito y una ilusión de poder que los otros presidentes han evidenciado que no lo tienen. No lo tuvo Piñera, no lo tuvo Michelle Bachelet y no lo van a tener. Y no lo va a tener... No sé, eso ya no tiene vuelta atrás, por lo tanto. Eso no tiene vuelta atrás. Estamos en una crisis porque lo viejo que tiene que morir se resiste a morir. Pero entonces la pregunta de Fernando era, bueno, estas nuevas cosas, ¿cómo se manifiestan? Esta forma de acercamiento al poder o de crítica. Bueno, yo creo que ese es el gran punto del Frente Amplio. Porque si el Frente Amplio se acerca, ¿no es cierto?, con los mismos parámetros o se fijan las mismas metas institucionales y políticas que se viene fijando el resto de la élite, no va a pasar mucho más y van a aparecer nuevos procesos, nuevas cosas que los trasciendan. Y entonces, de ahí por eso la superación de lo neoliberal implica no solo el copamiento o la estrategia de poder institucional, sino que la reconexión de lo institucional con los ciudadanos. En eso consiste la superación de lo neoliberal. Yo creo que por lo menos discursivamente el Frente Amplio tiene conciencia de eso. Vamos a ver si no se parlamentariza. Yo creo que Boric ha sido muy claro. Vamos a ver esta semana qué hace Boric. Se anuncia que va a votar dijo que iba a esperar el debate de hoy. Pero tú te das cuenta que es meramente simbólico, porque simbólico. Al final las cosas están más decididas la gente. Si es verdad lo que estamos conversando, si tiene algo de realidad fuerte lo que estamos conversando, la posición de los líderes y los apoyos de los líderes no transmite más que su posición personal y punto. No, pero es muy interesante lo que está pasando según lo que estamos conversando respecto de dónde está o cuándo se advierte que la cosa que todavía se intenta sostener, que así se trata de manejar porque así siempre se ha manejado y eso es cómodo, ya no tiene ningún tipo de asilo. Que por eso les digo, vean el capítulo 5 de The Crown. ¿Quién la pregunta? No voy con tarea. Por favor, ándate con tarea porque ese es en el estilo flemático inglés, muy bonito y todo, pero es un momento epocal, como llama Mirko, un momento epocal a cuando no pasa nada brutalmente rupturista, pero la inercia se rompe. Y cada vez que se rompe la inercia, se abre el paso para... Qué linda es la actriz que encarna a la reina. Mirko me convenció de ver la primera... Oye, pero... porque yo no le había puesto atención y me enamoré de la primera temporada. Y la segunda temporada, fíjate, es difícil sacar una segunda temporada mejor que la primera y esta yo te diría que está ahí quizá un poquitito mejor. Qué bueno, ya. Porque el sexto capítulo también es del culto. Son 10, ¿no? Son 10 capítulos. Empecé el quinto, así que ahora llego a la casa a la tarde a verlo. No, tenéis que ver el quinto, está muy bueno. Voy a pasar una licencia entonces. Oye, no, lo que tú estabas hablando, Fernando, justamente la pregunta esencial, voy a usar de nuevo mi caballito de batalla, la pregunta es, antes sabíamos dónde estaba el poder, hoy día no sabemos dónde está el poder. Ese poder radica, por sobre todas las cosas en el sistema institucional chileno, en la figura presidencial. Y eso, hoy día ya no es tan cierto. Eso está difuminado, eso está diluido, eso ya es más mascarada, no sé. Esta segunda vuelta, para aterrizarlo en lo concreto, es una segunda vuelta de zombies. Norbert Lechner le puso un nombre a eso, ya mismo entender un artículo muy premonitorio en los años 90, le llamó
el descentramiento de la política. La política ya no ocupa el lugar ordenador de todas las cosas, sino que se ha descentrado, ¿cierto? Y entonces vive sus propios un ritos. Artefacto lateral, claro, circunstancial, con era una muy bueno tecnocracia Lechner, ¿no? a cargo, sí. Sí, muy bueno Lechner. Oye, ¿cuáles son, por ejemplo, ya tenemos unos minutitos todavía, cuáles son los eventuales caminos en caso que todos hacemos el mismo diagnóstico? Esto está mutando hacia otro lado. ¿Dónde se van los ejes que realmente van a tener el valor de poder decidir las cosas en el futuro? Ok, no va a estar concentrado solamente y exclusivamente en la presidencia, eso yo creo que es inevitable. Si es que hace 2 años o 3 años más, ¿no? En la época de Sebastián Piñera, en su gobierno, apareció Carlos Larraín con Ignacio Walker proponiendo por primera vez un semipresidencialismo muy tenue. Ya apareció hasta Alamán y otros más haciendo lo mismo. Yo creo que van a cambiar el sistema político en Chile de este presidencialismo a ultranza, porque no va a resistir funcionar el presidencialismo a ultranza si es que simultáneamente tú tienes una descentralización del país. Pero primero, para que cambie, tenemos que cambiar nuestra manera de enfocar las cosas, es decir, esta perspectiva sobre todo de construcción de realidad que tenemos los medios y los periodistas de política, que está circunscrita al manual de educación cívica del siglo XX. Entonces, todo lo que nos preocupa es el funcionamiento institucional, presidencia, Congreso, y las manías y consabido el mantra de las políticas públicas. A eso se reduce la conversación de la política. Esa conversación tiene que ensancharse para empezar. Es el punto 1, en eso consiste el cambio radical, la transformación revolucionaria de lo político y de lo colectivo que estamos asistiendo como humanidad, primero, ¿no? Entonces, desproveer del aura esta de lo realmente importante, lo que pasa en el gobierno, el Congreso y la discusión de política. Eso es un ámbito, por cierto, que es importante, lo va a seguir siendo, pero ya no es exclusivamente importante. Entonces hay que mirar hacia otros factores, hacia otras señales, lo que están pasando en los cambios culturales en la sociedad son políticas, las nuevas tendencias, la emergencia de nuevos actores, de nuevos discursos, nuevas maneras de comprender la realidad, los ciudadanos en general, en un sentido súper, hiper actual y moderno, ¿no? Oye, me permite decir, yo apuesto a una cosa muy concreta: elección directa de intendentes, o sea, de gobernadores provinciales, y a la formación de un Consejo Consultivo Nacional de Gobierno. O sea, con tipos elegidos en las regiones, directamente tenéis que darles un rol nacional. Y ese rol nacional es un Consejo Consultivo de Gobierno, es decir, vamos a tener un presidente de la República, todavía no vamos a tener ni semipresidencialismo ni nada, pero vamos a tener una legitimidad. Tú podrías tener un cónclave vaticano, digamos. Tú podrías tener un cónclave vaticano. Y no sería nada de malo. Un sínodo que le llaman también, la de obispo. Porque tú creas una arena política de inmediato sin ningún cambio, pero es un cambio sustancial. Los juntas todos durante 2 o 3 días. Consejo Consultivo Nacional de Gobierno. Está mala la idea. Lo fundamental que el gran... ¿Cómo va a alegar el Parlamento? Pero es que el Parlamento sigue teniendo las funciones legislativas. No, pero me parece mal y que haya competencia. Consejo Consultivo, a nosotros que nos gustan tanto los consejos, fíjate, podría ser una cosa, ¿no te parece? Sí, no me parece interesante, porque además no requieres ley especial. No, nada. Si la élite realmente ha comprendido el proceso de transformación, va a tener que encauzar esto a través de una asamblea constituyente, gane quien gane. Y por supuesto que eso le va a dar una suerte de virtual ataque cardíaco a todo el Partido del Orden, partiendo por Jorge Burgo, pero es la manera de hacerlo de forma razonable, es decir, ampliar los procesos participativos en la toma de decisiones y en la construcción de un nuevo diseño institucional para repartir el poder en Chile. Esa conversación es la primera. Lo vimos durante el gobierno de Bachelet, ¿no? Todas las reformas programáticas chocaron contra este muro que era el aparato institucional, ¿no? Y la derecha se dio el gusto de llevar la gratuidad, que ahora parece ser consenso, al Tribunal Constitucional, ¿no? Y hicieron esta gratuidad a las chilenas, que implica repartirla entre universidades públicas y privadas, que es realmente una locura, que va contra todo el sentido común, porque la consigna era educación pública, gratuita y de calidad. Entonces lo gratuito está limitado a lo público. Bueno, esa es mi modesta opinión, y yo creo que en definitiva esto ya estoy mostrando mi celular, la tecnología que hay acá, la capacidad de participar,
¿no? de los ciudadanos a través de las consultas directas en muchos asuntos. Si estamos, es parte de lo que acaba, del Requiem que está sonando, tiene que ver con la democracia representativa y caminamos hacia la democracia participativa. Estamos terminando nuestra sección de El Mostrador en la Clave. Mirko Macari. Nos vemos mañana. Santiago Escobar, sí. Santiaguito, ¿tú vienes mañana? No, yo no. ¿Tú no? Viene Iván, probablemente. Viene Iván. Ah, porque mañana vamos a ver... Full debate. Full debate. Lo comentamos en la mañana. Chao. 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 Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.